Ernest, si se puede ir preparando para la oración de inicio, si fuera tan amable, mi hermanito. Mm, Y pedir especialmente por el hermano Waldo Sánchez, porque está pasando por una enfermedad media delicada, así que por eso me dice la última noticia, porque efectivamente estoy comunicándole a todo, porque él guarda el secreto. Pero yo creo que es importante poder compartir para poder orar al Señor y pedir siempre su ayuda. Mi hermano va a ser intervenido, creo que el día miércoles, así que tiene un problema, hablemos a la piel, delicada. Así que vamos a estar orando por él y así, no sé si hay algunas otras peticiones que en estos momentos Estamos estén en Facebook. apareciendo. Mi hermano Néstor, Estamos en Facebook. ya estamos en Facebook. Sí, sí. Ok, bien, mis hermanos, hermanas, buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Reitero mis saludos, mis hermanos, hermanas, un gusto poder, hablemos, compartir esta tarde con ustedes. Voy a permitirme silenciar los micrófonos para poder tener este espacio, ¿verdad? Para compartir, orar a Dios, escuchar la palabra, que es el bálsamo, ¿no es cierto?, espiritual que todos necesitamos para enfrentar esta nueva semana, ¿ya? Lleno de cosas buenas, malas y no tan malas, pero que estamos aquí para poder de alguna manera animarnos los unos a los otros. Damos la bienvenida también a aquellos hermanos que se están, hablemos, incorporando a través del Facebook. Rogamos que les bendiga también a cada uno de ellos. Vamos a iniciar con una oración como es habitual para pedir la presencia de nuestro Señor, para que el Señor pueda bendecir a nuestro hermano Javier también, que va a ser el expositor esta tarde noche. Mi hermano Ernest, por favor, si fuera tan amable, pudieses, hablemos, orar en estos momentos. Pasamos a la oración entonces, hermanos. Vamos a ver. Amado Padre que estás en los cielos, damos las gracias por la oportunidad nuevamente que tenemos de estar aquí reunidos para poder estudiar su palabra, para poder ser instruidos por ella, para poder ser disciplinados, porque ese es el propósito de usted, Señor, que podamos demostrar el amor que tenemos por usted a través de guardar sus mandamientos. Y su palabra es la que nos ayuda para que de esta forma entonces podamos llevar a cabo todo aquello. Agradecemos, Padre Celestial, también porque usted nos ha permitido reunirnos en este día, porque nos ha llenado de bendiciones, como es el alimento, la casa, un lugar donde descansar, nuestra vestimenta, todos las cosas necesarias, Padre, para nuestro cuerpo físico, para que podamos estar bien, tranquilos y confortables, Padre, porque usted es un Padre amoroso, cariñoso, misericordioso, pero que también eh, merece de todo nuestro amor, Padre Celestial, a través de guardar sus mandamientos. Rogamos, Padre Celestial, en esta hora por todos los hermanos aquí presentes, por sus familias, porque si ellos están pasando por algún momento de dificultad, entonces que usted pueda eh, cuidar de ellos, eh, poner todos los eh, tratamientos y médicos necesarios a su alcance, para que de esta manera entonces vaya su salud mejorando cada vez más y más, y rogamos por la salud de nuestro hermano Waldo, por la salud de nuestro hermano Oswaldo Moreno también, por la salud de todos los hermanos que conocemos y que están pasando por algún momento difícil, para que usted, Padre Celestial, ponga su mano sobre ellos y sobre los médicos para que puedan entonces sentirse mejor y recuperándose. Gracias, Padre Celestial, porque usted nos ha permitido reunirnos y le rogamos que se quede en medio de nosotros para que todo lo que escuchemos, Padre Celestial, vaya en directo beneficio de nuestro corazón, de nuestra alma, y el hermano que está encargado el día de hoy para que trae la predicación, el tema del día de hoy, que usted pueda iluminar su mente, Padre Celestial, para que también pueda eh, dar luz a nuestros pensamientos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Ernest, por la oración. Damos la bienvenida a aquellos hermanos, hermanas que se han estado incorporando en estos minutos. Ahí saludo a mi hermano Mario Arellano, hacía tiempo que también no lo veía. Dios le bendiga a mi hermano, a mi hermano Rogelio, a mi hermana Raquel, ¿verdad? A nuestra hermana Luz, que viene también ahí en camino, y a todos nuestros hermanitos, hablemos, que están constantemente visitando. Bien, mi hermano Javier, Dios les bendiga. Gracias nuevamente por su tiempo, disposición
y somos todos oídos a partir de este momento. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, mi hermanito Oscar, y a todos mis hermanos ahí presentes, mis hermanas. Nuevamente, gracias por la oportunidad que me prestan. Ah, Espero que esta lección pueda ayudarnos un poquito a cada uno de nosotros, porque ese es el propósito de nuestras reuniones y pueda glorificar a nuestro Dios. El título de la lección es la predicación expositiva. ¿Por qué una predicación de este tipo considero yo que es necesaria? Bueno, nosotros los hombres tenemos la costumbre de definir nuestras lecciones de diferentes maneras. Las predicaciones más populares que se manejan entre la hermandad es la predicación temática, la predicación textual y la predicación expositiva. Muchos dicen que esto es una idea humana y hasta cierto punto hay algo de razón en eso. Sin embargo, las escrituras nos enseñan a nosotros, amados hermanos y hermanas, que debemos de ser imitadores de los apóstoles, así como los apóstoles fueron de nuestro Señor Jesucristo. Imitar a nuestros apóstoles y a nuestro Señor Jesucristo también tiene que ver con la manera de cómo presentamos la palabra de nuestro Dios. Espero que pueda hacer un buen trabajo y pueda ser útil en la edificación de cada uno de nosotros y en el servicio que estamos presentando a nuestro Dios. Primeramente, les invito en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17, dice así: pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Ahí hay varias cosas que podemos examinar, pero yo quisiera que pusiéramos atención en cuando dice el apóstol Pablo como de parte de Dios y delante de Dios. El apóstol Pablo y sus compañeros contemporáneos se preocupaban porque su predicación fuera así, de parte de Dios y delante de nuestro Dios. Muchas veces nosotros nos preocupamos porque nuestra predicación sea aceptada. Y sí tiene que ser aceptada por los que nos escuchan, de otra manera no habrá éxito. Pero la verdad es que la única persona que debe de aprobar nuestra predicación es el Trino Dios. Obviamente, cuando el Trino Dios aprueba nuestra predicación y la palabra que hablamos, va a tener éxito. Pero muchas de las veces nosotros olvidamos que la única persona que debe de aprobar y aceptar y bendecir nuestra predicación es Dios, y lo demás viene por consecuencia lógica. Quiero platicarles a ustedes una historia de un predicador en una iglesia local, un predicador muy estimado y muy amado en su congregación. Este predicador había anunciado previamente el título de su lección, y la lección de este predicador para el día domingo iba a ser acerca de David y Goliat. La iglesia local conocía muy bien la habilidad de este predicador y apreciaba mucho esa habilidad. Por lo tanto, la congregación completa estaba muy animada esperando esa predicación,
y esperando las buenas aplicaciones que este predicador siempre hacía para la vida diaria de la hermandad en esa iglesia local. Obviamente el predicador comenzó con Primera de Samuel, capítulo 17, y de manera muy hábil y muy eficaz y muy interesante, el predicador introduce a su audiencia en el campo de batalla entre los judíos y los israelitas, los israelitas y los filisteos. Y llega cuando se enfrenta este jovencito, David, con Goliat. Pero el predicador, como es su costumbre, tiene la habilidad de llamar la atención, de captar la atención, de tal manera que no había gente fastidiada, estaban todos siempre animados escuchando a este predicador. El bosquejo de este predicador era muy interesante y fácil de recordar, que es uno de los propósitos que debemos de buscar nosotros al predicar la palabra. Este bosquejo constaba de 3 puntos: el gran reto, una gran actitud y una gran victoria. Este jovencito David experimentó esas 3 cosas al enfrentarse con este filisteo Goliat. Tuvo un gran reto, una gran actitud y una gran victoria. Mientras el predicador animaba a la iglesia a seguir el ejemplo de David, la iglesia con buen ánimo escuchaba esta lección y se sentía animada y estaba recibiendo mucha edificación al escuchar esta lección. El predicador exhortaba a la iglesia a seguir el ejemplo de David, enfrentando a este gigante Goliat. Y decía a la iglesia que la iglesia también tenía que enfrentar a los gigantes que se nos presentan en la vida diaria, en la vida de nosotros los cristianos. El gigante de la tentación, por ejemplo, el gigante del temor, de la ansiedad y otros muchos gigantes que parecen ser invencibles, que nadie puede vencerlos. El predicador animaba a la congregación diciéndoles que solamente necesitaban una honda y 5 piedras y una fe muy grande como la de este joven David para tener éxito. Y estas eran de manera figurada las 5 piedras que se necesitaban: la honda y la fe. La primera piedra, la piedra de la fe. La segunda piedra, la piedra del coraje o el ánimo. La tercera piedra, la piedra de la oración. La cuarta piedra, la piedra de la determinación, y la quinta de la constancia. Al final de la predicación, todos agradecieron al predicador por esta lección tan efectiva y eficaz y edificante. Y como es lógico, el predicador fue animado a seguir predicando esta clase de predicaciones o de sermones. Es decir, sermones que espiritualizan, entre comillas, la enseñanza del texto bíblico sin exponer realmente lo que el pasaje enseña. Voy a repetir esta oración. Sermones que espiritualizan la enseñanza del texto bíblico sin expresar realmente lo que el pasaje enseña. Suena y cae muy bien esta clase de predicaciones
pero no es fiel al texto bíblico. Generalmente estamos acostumbrados a oír esta clase de predicaciones que sí, hasta cierto punto, pueden tener éxito. Entonces, la lección de ahora, ¿qué es realmente la predicación expositiva? La predicación expositiva es cuando el mensaje del texto viene a ser el mensaje del sermón, obviamente del sermón que se predica. Nosotros estamos aquí para predicar la palabra de nuestro Dios, no para predicarnos a nosotros mismos o nuestras propias ideas o opiniones, por brillantes y por mucha aceptación que se tenga. La predicación que es verdaderamente predicación expositiva expone el texto, deja hablar al texto y en ese sentido nosotros hacemos el sermón, pero no somos creadores del mensaje. El mensaje está allí en el texto y es el mismísimo Espíritu Santo el que está obrando. La predicación expositiva es la predicación que impulsa o que es impulsada por el mismo texto y que hace honor a la verdad de las Escrituras exactamente como el Espíritu Santo la deja. El objetivo de la predicación expositiva es descubrir el significado de la inspiración de la palabra de Dios, el significado por el cual Dios dejó esa palabra como herencia para nosotros. ¿Y cómo vamos a descubrir el significado? A través de la investigación, interpretación histórica, teológica y gramatical. Quiero detenerme un poquito aquí, aunque estas palabras suenan muy pomposas para mí y para muchos es normal porque están educados secularmente y están acostumbrados a estas palabras, no es tan difícil como parece. La investigación e interpretación histórica, teológica y gramatical es sencillo como buscar una definición en un diccionario cualquiera y como somos creación de Dios podemos manejarlo. No es tan difícil. Por medio de esta predicación expositiva, atractiva y convincente, el predicador explica, ilustra y aplica el verdadero significado del texto bíblico. Ese es el propósito. Explicar, ilustrar y aplicar. Es decir, permitir completamente que el texto nos dicte todo de nuestra lección. El título, los puntos que van a componer el cuerpo de la lección, la conclusión y la aplicación. Todo se debe de procurar de que se saque del texto y no ser deshonestos al mismísimo texto bíblico. En primera de Timoteo, hermanos, les invito a que vayamos ahí en el capítulo 4, versículo 13. Y ahora, otra vez, amados hermanos, volviendo a lo que dije anteriormente, o se dijo anteriormente, debemos de ser imitadores de los apóstoles, así como los apóstoles lo fueron de nuestro Señor Jesucristo. Creo yo firmemente, hermanos, que los apóstoles usaron exclusivamente
sino entonces mayormente esta clase de predicación expositiva. Ahí en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, dice el apóstol Pablo dándole consejo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Todos los estudiantes serios entienden que no es una lectura personal de Timoteo en su casa estudiando, aunque se tiene que llevar a cabo esta clase de trabajo. Pero ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza pública. Es decir, lo que se le está diciendo a Timoteo es que lea el texto, que lo explique y que lo aplique de manera pública cuando Timoteo esté haciendo el trabajo de evangelista, predicando la palabra de Dios. Este versículo, sin duda alguna, es un llamado claro y cristalino a la predicación expositiva y persuasiva. El apóstol Pablo siempre fue un predicador muy persuasivo. Persuadir, inducir a creer algo, a obedecer a algo, a bendecirse ser bendecido por algo escuchado. Esa es la persuasión. Pero el apóstol Pablo jamás intentó manipular las emociones para estimular a las personas de manera artificial con sus propias ideas u opiniones. El apóstol Pablo siempre tuvo el cuidado de persuadir basándose en las escrituras y por eso tuvo el éxito que ahora nosotros conocemos bastante bien. Pablo mismo era un predicador persuasivo, pero se basaba en las escrituras. En una de sus predicaciones al rey Agripa, el rey Agripa dice a Pablo después de su predicación: por poco me persuades a ser cristiano. No era que el mensaje ni el mensajero hubiesen fallado. Agripa entendió bien el mensaje, entendió bien al mensajero, solamente que él no quiso ser bendecido, lamentablemente, por el mensaje, pero era persuasivo basándose en las escrituras. Ahora, amados hermanos, vamos a hablar de la fidelidad y la persuasión. Los predicadores debemos de ser administradores y heraldos o embajadores de la palabra de Dios, es decir, del mismo Dios. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, entre muchos otros consejos que el apóstol Pablo le dejó a Timoteo, y en consecuencia lógica a nosotros, dice allí, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debemos nosotros procurar usar bien la palabra de verdad. La versión de las Américas dice que usa con precisión, como si fuera un cirujano, con su pulso bien firme, haciendo un corte delicado en algún cuerpo humano. Precisión, la palabra de verdad. Nosotros también tenemos esa exhortación, amados hermanos. Tenemos que usar la palabra con precisión y no es tan difícil como parece. Yo sé que muchos de ustedes ya lo hacen, pero estoy repitiendo esto para aquellos nuevos hermanos, aquellos jovencitos
Aquellos que tienen el deseo, pero por alguna razón no lo han hecho o piensan que es muy difícil, no lo es. Y de esta manera eliminamos muchos problemas aparentes que tiene el predicador. Va a haber una fuente inagotable de temas, va a haber una fuente inagotable y eficaz de lugares donde ir a encontrar un sermón eficaz conforme a la palabra de Dios, es decir, toda la Biblia. En Primera de Pedro capítulo 4 y el versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. En ese versículo se nos está diciendo o se nos exhorta que cuando nos paramos detrás de un púlpito estamos agarrando la Biblia para enseñarle a alguien la palabra de Dios, es para transmitir lo que Dios dice realmente en su palabra. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios y no conforme a nosotros mismos y no necesariamente lo que a la congregación o a nosotros mismos nos gustaría escuchar. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Nuestros mensajes o predicaciones deben de ser basados en el mensaje del texto, porque el mensaje del texto es el que lleva consigo de manera natural, de manera inherente, el poder salvador, el poder de bendecir. El texto bíblico lleva inherentemente, de una manera natural, el poder de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Y se lo está aplicando a sí mismo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue enviado por su Padre a hablar un mensaje, la verdad, y dice que Él por eso habla esa palabra de Dios. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículos 16 al 18, sigue diciendo el Señor Jesucristo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mi doctrina, es decir, la doctrina que él hablaba, la enseñanza, la palabra que él hablaba, dice, no es mía, sino de aquel que me envió. Aún nuestro Señor Jesucristo procuró y llevó a cabo y procuró dejar claro que aunque él tenía el poder y la habilidad de decir, es de origen mía, él nos dejó esto, no es mía, sino de aquel que me envió. Continúa diciendo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Estos pasajes no nos dejan margen para pensar o interpretar de otra manera cómo debemos de predicar la palabra de Dios. Todo aquel que verdaderamente busca hacer la voluntad de Dios va a conocer o se va a dar cuenta si la doctrina que hablamos nosotros es de Dios o hablamos por nuestra propia cuenta. Ahora agrega nuestro Señor Jesucristo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria, busca. Es claro. En ocasiones, a propósito o por error,
hablamos ideas de nosotros y no está aprobado por Dios porque la gloria no la llevamos nosotros y no es entregada al origen de la palabra, no es entregada a aquel que nos mandó a predicar, aquel que nosotros decimos somos heraldos o predicadores de Dios, de Él, de Dios. Todo el que predica sus propias opiniones está buscando su propia gloria, pero el que predica, procurando con diligencia, pensando con los pies en la tierra y con mucha humildad, lo que dice el texto, la palabra de Dios, busca la gloria de Dios. El que se preocupa por investigar, por estar seguro de que está hablando conforme a lo que está escrito, conforme a la palabra de Dios, está predicando los decretos de Dios y por lo tanto la gloria llega directamente a nuestro Dios. Pero sigue la pregunta en el aire. ¿Cuál es la verdadera predicación expositiva? En 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Otra vez, estamos ahora mismo delante de Dios. Él nos escucha. Él sabe, obviamente también sabe cuando nos equivocamos, pero también sabe el esfuerzo y nuestra sinceridad. Y si de alguna manera estamos en algún punto equivocado, nuestro Dios misericordioso nos va a ayudar a salir de esto. Pero dice el apóstol Pablo aquí, no andamos con astucia no adulterando la palabra de Dios. También dice, manifestando la verdad. Y eso también nosotros debemos de poner cuidado y llevarlo a cabo en nosotros mismos. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Otra vez, delante de Dios, en la presencia de Dios. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, nada más la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La Biblia de las Américas dice en este pasaje bíblico, te encargo solemnemente, es decir, un encargo de suma importancia, un encargo que tiene que ver con la vida o la muerte eterna de nosotros y de los que nos escuchan. Es un encargo solemne delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el encargo? Predicar solamente la palabra. Y con esa palabra, llevar a cabo, redarguir, reprender y exhortar. Cuando se hace basándose en la palabra, se puede hacer eficazmente estas tres cosas: redarguir, reprender y exhortar. Y también se nos dice en este pasaje que debemos nosotros procurar predicar la palabra con mucha paciencia, y doctrina es enseñar, es decir, enseñanza. Mucha paciencia y mucha
doctrina. Ahora vamos a ver en el Antiguo Testamento que también se refleja esta clase de predicación. Esdras capítulo 7, versículo 10. El escriba Esdras, capítulo 7, versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué hizo este siervo de Dios llamado Esdras? Primero preparó su corazón, luego inquirió, es decir, investigó, meditó, estudió, razonó, inquirir la ley de Jehová, la cumplió, es decir, la obedeció y la enseñó. Preparar el corazón, investigar, cumplirla y enseñarla. Eso es lo que hizo este siervo de Dios y tuvo mucho éxito. En Nehemías capítulo 8, el versículo 8, que también va implicado este siervo de Dios llamado Esdras, dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendían la lectura. Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que leyera las escrituras públicamente, que las explicara y las aplicara. Dice que estos leían el libro de la ley de Dios. ¿De qué manera? Dice claramente. Allí los que estaban leyendo estaban procurando hacerlo lo mejor que pudieran de manera clara y no necesariamente en la manera de hablar o en la oratoria, sino en la explicación, porque a muchos ya nos está fallando la manera clara de hablar, pero procuramos explicarlo de la mejor manera, claramente, poniendo el sentido, razonando, de modo que entendiesen la lectura. Esa era la predicación. El pueblo lloró, el pueblo entendió, el pueblo se gozó porque se buscó con diligencia predicar de esta manera. En el Evangelio de Lucas capítulo 24, el versículo 27, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Todos estos versículos que hemos leído hasta aquí, los que predicaban la palabra siempre procuraban basarse en las escrituras. Ahora miramos a nuestro Señor Jesucristo, que comenzando desde Moisés, es decir, de los libros que escribió Moisés en el Antiguo Testamento, y luego siguiendo por todos los profetas del Antiguo Testamento, y otro pasaje paralelo a esto, dice, el libro de los Salmos también les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Jesucristo fue a cada escritura en Moisés, en los profetas y en el libro de los Salmos y explicaba lo que decía las escrituras acerca de él. En Hechos capítulo 8, versículos 30 al 35, pasaje muy conocido, Felipe y el eunuco hicieron lo mismo. Dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare?
y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura, otra vez la Escritura resalta, brilla. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue quitada de la tierra. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, escuchemos, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Para terminar nuestra lección, amados hermanos, vamos a leer en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 22. Y vamos a regresar otra vez, amados, a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo aquí claramente expone las Escrituras. Una predicación expositiva es como un aparador donde ponemos algo que la gente lo mire, lo observe, lo examine, como en un museo o como en una zapatería de nuestros países, o algo donde queremos que la gente mire y observe y todo. Eso es exponer. Dejarlo a la luz, al examen, con la ayuda de algo de aquel que quiere exponer a los demás. Nuestro Señor Jesucristo aquí lo practicó de manera clara. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 22. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Nuestro Señor Jesucristo tenía esta costumbre. Era un hábito de él. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito. Primero entra a la sinagoga. En la sinagoga se le da el libro que escribió el profeta Isaías. Y Cristo buscó y halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me has ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo leyó del profeta Isaías. Continúa la lectura y enrollando el libro, un pergamino, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Ya está la base, ya está la escritura, el libro y el profeta Isaías y el texto. Y se sentó. Dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ya estaban acostumbrados ellos a oír esta clase de sermones tan interesantes. Ya sentó el texto bíblico, ahora los ojos de todos en la sinagoga están fijos en él. ¿Qué explicación va a dar del texto bíblico? Y comenzó Jesucristo a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de la gracia que salían de su boca. Y decían:
¿No es este el hijo de José? Sí, sí lo era. ¿Acaso, amados hermanos, no se nos está dando la gran bendición? Se nos exhorta y se nos ruega que seamos nosotros imitadores de los apóstoles, de los profetas, porque ellos imitaron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso nosotros no podemos llegar a imitar a nuestro Señor Jesucristo en esta su prédica que acabamos de leer últimamente en la ciudad donde Él se crió, Nazaret? Y tratar de imitarlo siguiendo la manera de que Él siguió, se le dio el libro, lo abrió, leyó el texto bíblico y ya la audiencia está acostumbrada a que cuando Él va a explicar de una manera excelente, de tal manera que no va a haber gente que no puede entender, y si alguno y se va a acercar a Él, Jesucristo va a poner el tiempo y explicárselo de otra manera más clara. ¿Y cuál fue el resultado de esta predicación de nuestro Señor? Y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Yo creo, amados hermanos y hermanas, firmemente, que se nos está invitando de manera muy clara a usted y a mí a que limitemos, a que seamos iguales. Obviamente, vuelvo a repetir, sé que muchos de ustedes ya lo hacen y muchos de ustedes son expertos en esto. Pero quise compartir esto para aquellos que probablemente no lo sabían y ahora tal vez puedan ser beneficiados de esto. Hay muchos de ustedes que yo aprendo y admiro, pero algunos tal vez no sepan esto y puedan aprovecharse. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por su finísima atención, amados hermanos y hermanas. Hermano Oscar. Gracias a usted, mi hermano Javier, por el tema. Sin duda, ¿no? Nosotros tenemos una tremenda obligación y responsabilidad cada vez que abrimos la Biblia y la exponemos a otras personas. No es fácil, pero también es de tremenda responsabilidad el poder cultivarse, estudiar, profundizar, porque también, ¿verdad? Está el ojo de Dios mirando para ver si somos fieles expositores de su palabra, y porque desgraciadamente estamos en un mundo donde se ha violentado el evangelio de manera casi, olemos, inescrupulosa, ¿no? Y eso nos tiene un poco complicados, y a las personas precisamente que cada vez que uno sale a evangelizar y a entregar un volante, simplemente, ¿verdad? Lo rechazan porque creen que siempre hay un engaño detrás, hay siempre el deseo de pedir dinero, del poder político, etcétera, etcétera. Hace poco, gracias a Dios, la semana pasada tuvimos un bautismo aquí en Valdivia, y era una persona de edad, ¿verdad? Que hacía 3 años que buscaba que alguien la bautizara. Iba a sus congregaciones y sus congregaciones, ¿verdad?, pentecostales le decían que no era la fecha, y le habían suspendido 3, 4 veces del bautismo, hasta que se topó con nosotros, y en ese minuto bajamos al río y le bautizamos a esa hermana hoy día, casi en las lágrimas, ¿no? Eh, ¿Y por qué saco este ejemplo? Precisamente por lo mismo que el tema, ¿no? Cuando hablemos, transgrede el Evangelio y cuando se violenta la palabra de Dios, muchas veces podemos ser responsables de las vidas de personas que abandonan este mundo, ¿verdad? Sin abrazar el Evangelio. Fiel. Así que, mi hermano, muchas gracias. Siempre estamos aprendiendo y estamos recibiendo precisamente estas lecciones que nos ayudan a crecer, ¿verdad? Y hacer la voluntad de Dios. Vamos a ir en una oración, vamos a dar gracias a Dios por la palabra recibida
Y voy a pedir, por favor, a mi hermano Mario Arellano, si fueras tan amable, mi hermanito, fueras posible, nos guiaras en esta oración, agradeciendo la palabra, hablemos y que ojalá nos sirva y nos anime para poder crecer, ¿verdad?, en esta responsabilidad de la predicación del Evangelio. Oremos, por favor, mi hermano. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, 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 perfecto, hermano. muy Adelante. bien. Padre Santo, amado Dios, estamos aquí en este momento, pues, concluyendo una buena lección de nuestro hermano Javier, a quien rogamos que bendigas y ayudes en su trabajo en el Señor y también en su vida personal, en su salud, en su familia. Amado Padre, gracias por habernos dejado tu santa palabra, esa palabra que nos ayuda a crecer espiritualmente, a comprender claramente tu santa voluntad, tu mente. Por eso, Señor, ayúdanos a que la tracemos correctamente, que le demos el discernimiento correcto a tu palabra y que tratemos como nos aconsejó, pues tu propia palabra a través del hermano, predicar lo que allí dice, lo que tú has querido expresar en tu palabra, Señor. Porque es cierto que a veces queremos llevar mensajes que motiven, emocionen, alegren, pero debemos tener cuidado de que nuestra predicación no esté respetando el significado de los versículos que están involucrados. Amado Padre, bendice a cada uno de los que estamos presentes, tanto aquí en Zoom como en Facebook, bendiciendo nuestras vidas espirituales, también nuestras vidas físicas, materiales, nuestra familia, ayudándonos, Padre, si alguno está enfermo, tiene problemas de salud, tiene problemas familiares, han tenido pérdidas o problemas económicos también que afectan a algunos cristianos, que tu misericordia les alcance y que puedan tener oportunidades para resolver sus problemas, Padre. Bendito Dios, bendice esta plataforma que ha sido ya durante algunos años, pues, fuente para predicar el Evangelio a través de diferentes hermanos que han compartido tu palabra, Señor, y que pues ha sido de provecho, no solamente para los que se reúnen acá, sino también para aquellos que de alguna manera visitan las redes sociales como YouTube o Facebook. Bondadoso Dios, queremos poner esta noche pues nuestro descanso en tus manos y pedirte pues que nos dé la fortaleza para seguir estudiando tu palabra y profundizando en ella como es el deseo que tú tienes para cada uno de nosotros, porque la palabra implantada puede salvar nuestras almas. Muchas gracias, Padre, por todas tus bondades y queremos pedírtelo mediante nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió por cada uno de nosotros para darnos la salvación eterna. Gracias, Padre, una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Mario, por la oración. Dejamos a nuestro hermano Néstor, siempre con los saludos y contactos del Facebook. Hermano Néstor, buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, hermanas y hermanos. Sí, aquí tenemos unas visitas de Facebook. Está la hermana Alicia Zamora Cepeda, Eleazar Sánchez, Julia Flores Navarro, Sabrina Murias, Sandra Espinosa Rosales, Víctor Manuel Molano, Sergio Pino, Carmelo Velázquez, César Morales, Tomasita Sánchez, Susana Treviño, Are Gama, Seila Soto. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente para mí esta muy particular y buena lección. Voy a leer algún comentario que hay aquí. Dice Julia Verónica Navarro, dice, hola hermano, buenas noches, un abrazo fuerte, fraterno, Dios me los bendiga. Y Carmelo Velázquez dice, saludos y bendiciones para todos desde Maracay, Venezuela. Excelente mensaje. Eso es lo que tenemos, hermano Oscar. Nos Ok, invitamos. gracias, mi hermano. Sí. Ah, perdón. Que lo pueden volver a revisar en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Eso, Oscar. Así es. Gracias, mi hermano. Gracias. Una bendición, un saludo para todos nuestros hermanos, hermanas que están ahí en el Facebook. Aquí yo tengo un par de chats. Nuestra hermana Luz Dari dice, gracias, hermano, por excelente reflexión. Dios te bendiga siempre. Gracias a Dios por su santa palabra. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual.
Y nuestra hermana Vidal se despide diciendo muy buenas noches, mis hermanos, hasta mañana. Bien, mis hermanos, tenemos también unos minutos para poder compartir. Si hay alguna pregunta, consulta, aporte en torno a lo expuesto por nuestro hermano Javier, con gusto le podemos escuchar. Somos, como siempre, todo oídos. Estaremos atentos si hay algo que comentar, ¿verdad? Y que sirva para enriquecer precisamente la exposición de esta tarde-noche. ¿Algo que decir, mis hermanos? Hermano Néstor, ¿sí? Sí, decirle al hermano muchas gracias por la buena lección, aprecio mucho el esfuerzo que hace y para mí fue una lección particular, distinta, Gracias, mi hermano. y hay que apreciar eso. Gracias, hermano. Así es, así es. ¿Algún otro comentario, mis hermanos? Hermana Doris. Buenas noches, hermanitos. No nos Buena habíamos hermana, ¿cómo está? saludado. Sí, le doy las gracias al hermano por la excelente lección. Gracias, hermano Serrano, por su lección muy buena. Que Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias, hermanito. Igualmente, mi hermano. Gracias, mi hermana. Hermano Ernest Sánchez, adelante. Claro, buenas noches. Solamente saludar al hermano Javier y agradecerle por la disposición que ha tenido para poder traernos la palabra de Dios. Muy interesante tema, hermano. Hay que reflexionar acerca de estas cosas y seguir avanzando mientras Dios nos dé vida y salud. El Señor lo bendiga. Gracias. Amén. Hermano Waldo estaba Hermano moviendo. Waldo, ¿sí? ¿Estaba señalando? Sí. Ya no me quieren a mí ya. Adelante, hermanito. Hermano, muy buena selección, ya se lo dijeron los demás, pero yo soy el que pongo la nota, pues. Así que le vamos a dar una nota 25 a usted. No sé cuál es la mayor nota que dan en su patria, pero yo le voy a dar un 25 a usted. Gracias, mi hermano. Y vamos a orar por usted, hermano. Gracias, Así es. hermano. Y Así es. aparte, yo sé que va a haber un poquito de envidia en algunos por ahí por la nota que le di, pero bueno, se lo merece, nada más. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias. Gracias, hermano. Dios le bendiga también a usted, mis hermanos. Pues bien, hemos estado ya llegando al final. Gracias, como siempre, a cada uno de ustedes, mis hermanos. Mi hermano Javier, un abrazo fraternal. Gracias nuevamente por su, hablemos, disposición, por el estudio. Dios le bendiga grandemente a usted, familia y hermanos, e igualmente a todos mis hermanos y hermanas que han estado conectados esta noche. Si Dios así lo permite, mañana estaremos nuevamente con otro tremendo estudio que nos compartirá un hermano en Cristo. Por mi parte, muy buenas noches, que tengan un buen descanso y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, mis hermanos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Buenas Chao, noches, mis Un hermanos. hermano. abrazo para Noche, todos. Dios les Buenas cuide, noches. hermanos. Gusto en saludarles. Estén Feliz bien. noche, hermanitos. Bendiciones para Buenas noches, todos. hermanita. Buenas noches.